Hola chicos. Primero me voy a presentar porque sé que con la mayoría no nos conocemos. Mi nombre es Bárbara. Soy de la mayor, estoy en cuarto año y estudio psicología. ¿Qué más le puedo contar? Estoy súper agradecida del Señor por estar acá con ustedes. Yo llegué hace poquito a la mayor, cambiando, en un cambio abrupto de universidad y estoy tan agradecida porque realmente en una de mis decisiones de cambiarme de universidad de ciudad fue poder tener y compartir con gente que creyera lo mismo que yo. Yo creo que eso es fundamental a la hora de que uno inicia su vida de estudiante. Recordar quiénes somos y qué es lo que debemos hacer. Y si vemos que algo nos está alejando de aquello, darse como el charchazo, como decimos nosotros, ¿cierto? Así que de verdad estoy súper agradecida del Señor por tenerlos a ustedes, por estar acá. Y la verdad es que, tal como decía el pastor Jairo, este tiempo es de ustedes, lo que ustedes puedan escuchar del Señor, más que todo lo que yo quisiera decir. Y solamente de una manera breve quiero que podamos recordar la voz de Dios, para que luego nos podamos volver a disponer en nuestro corazón a hacerlo, a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros, yo siempre digo, escuchar la voz de Dios para quienes somos hijos de Dios es un regalo. Ser hijos de Dios realmente nos permite escuchar su voz. Se rompen todas estas murallas también que el pastor mencionaba y ya tenemos entrada al Padre. Tenemos la oportunidad de escucharle por medio de una relación. Y es por eso que el versículo que puse acá, en el manual salen muchos versículos, pero quise enfatizar este que es Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está lindo cómo lo menciona acá porque no dice las ovejas, ni dice esas ovejas, ni las de la iglesia tanto, ni de la universidad tanto. Dice mis ovejas, es decir, mis hijos, a quienes yo cuido. Y creo que eso es lo que nos convoca, que todos nosotros somos ahora parte y estamos, ¿cierto?, trabajando y caminando día a día para ser parte de la familia de Dios y vivir una vida cristiana conforme a su voluntad. Entonces, una parte de nuestra vida espiritual fundamental, es a través de nuestra relación con Dios, es poder escuchar la voz de Dios. La Pris y Roberto Luz nos mencionaban este guía de oración, que no podemos llegar y orar y decir: Señor, bueno, aquí vengo y te pido esto, te pido lo otro, te pido... Es una relación tan estrecha que el Padre quiere tener contigo, que Él dice: yo también quiero hablarte, también quiero decirte lo que opino de ti, lo que quiero de ti, lo que espero de ti, lo que eres en mí. Entonces, escuchar la voz de Dios, como puse ahí, es un verdadero regalo para nuestras vidas. Y este regalo de la salvación no viene solamente, ¿cierto?, con esta idea y esta verdad de la vida eterna, sino que también viene con esta relación que el Padre quiere tener contigo y la forma en la que quiere hablarte para que tú también puedas escucharle. Y acá se nos rompe un poco este esquema de que soy solo yo, arrodillado, hablándole a un Dios que no sé dónde está, que no sé si me está escuchando, que no sé si realmente piensa lo que yo estoy pensando, que no sé si realmente sabe lo que yo estoy sintiendo, sino que llega a ser ahora una relación de padre e hijo, que ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de que va a venir nuestro Padre, como decía Prisi, a lastimarnos, a decirnos cosas que nos hieren, sino que va a venir un Padre lleno de misericordia, a hablarte, a escucharte, a estar contigo, ahí a tu lado, donde tú oras. Esa es la fe que nosotros tenemos, de que Él está ahí por medio de su Espíritu Santo. Puse acá una pregunta que muchas veces yo igual me la hice, y es que, ¿cómo nos habla Dios? ¿Qué tiene que pasar para que yo sepa que Dios me está hablando? Tiene que venir una voz audible, ¿cierto? Como pasaba en el Antiguo Testamento, a decirme que lo que yo estoy haciendo es correcto. Pero acá la palabra de Dios dice que Dios nos habla a través de su Espíritu, el Espíritu que Él ha dejado junto a nosotros para consolar nuestras vidas, para acompañar nuestras vidas y también a través de su palabra, mediante la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la inspiración de Dios mismo, son sus palabras. Y eso también es parte de que a veces se nos olvida, de que quizás estamos leyendo un manual de cómo vivir nuestra vida y ser felices. Algo que está muy de moda en la psicología, por ejemplo. A veces uno tiene un paciente y te dicen, ya, pero ¿qué puedo leer para que me autoayude? No hay nada que te pueda autoayudar. No hay nada. Nosotros en nuestra condición somos incapaces de sentirnos mejor. Somos incapaces. Necesitamos de una voz real, de una voz verdadera. Y esta voz verdadera es la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, es decir, su palabra, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Entonces Dios nos va a hablar siempre a través del Espíritu Santo. Por eso que día a día es tan importante que nosotros digamos, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, para que yo pueda discernir tu voz, para que yo pueda realmente comprender lo que tú me quieres decir y no confundirme de voces, que es lo que habitualmente a mí me pasaba, ¿cierto? Y siempre trato de contrastar con mi experiencia porque encuentro que el testimonio de la obra que Dios hace en uno es lo más importante. Y asimismo los invito a ustedes que vayan pensando en su propia vida, en las propias cosas que ustedes le están preguntando al Señor, en aquellas cosas que ustedes le dicen al Señor en oración. Por otro lado, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo creo que para quienes íbamos a la escuela dominical desde muy chiquititos, yo sé que no es el caso de todos, pero esta palabra te la hacían aprenderla, pero de memoria. Pero cuando uno crece, se da cuenta que realmente la palabra de Dios es viva. Es la voz de Dios en nuestra vida. Es eficaz, es decir, la palabra de Dios cambia corazones. Yo creo que es la palabra de Dios la que nos transformó a nosotros, de quienes éramos antes, a quienes somos ahora, mediante su palabra, mediante la intervención del Espíritu Santo. Entonces, yo te invito a que puedas nuevamente, como cuando éramos niños, poder buscar este versículo y tenerlo en un lugar. Si estás pasando por temor, si estás pasando por miedo, recordar de que lo único que puede sanar eso es la palabra de Dios, no el predicador de YouTube, no la administración de Spotify, es la palabra de Dios. No mediante las emociones, sino que mediante el Espíritu Santo revelado en nuestra vida. Dios habla principalmente, como dijimos, a través de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Pero también hay otras maneras en las que Dios puede hablarnos a nuestra vida. Todas puse ahí a través del Espíritu Santo. No hay nada de lo que vamos a mencionar ahora que no deba ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso, repito, la importancia de que nosotros podamos cada mañana, cada día, decir, Señor, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Ayúdame a través de tu Espíritu a comprender y a entender. En primer lugar está la Biblia, que es la voz de Dios, como decíamos, penetrante, esa voz de Dios que, yo no sé si ustedes han visto un TikTok que dice cuando leo proverbios y es como que ¿cierto? Porque la palabra de Dios no es solamente algo que nos impresiona, sino que la palabra de Dios mediante su Espíritu nos transforma. Entonces cuando leemos en proverbios o en salmos, por ejemplo, lo que estábamos haciendo y que la voz de Dios nos dice que eso no está bien, el Señor, mediante su Espíritu, comienza a transformar nuestra vida. Y por eso hay un quebrantamiento de espíritu y hay un arrepentimiento. En segundo lugar, están las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias, pero para poder enfrentar las diferentes circunstancias de nuestra vida, debemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Debemos. Porque si no nos vamos a encontrar con cualquier circunstancia y vamos a creer que ese es Dios. Pero si enfrentamos nuestro día, nuestra ida a la universidad, nuestro conectarnos, nuestro ir a la iglesia, hablar con nuestros hermanos, quien está más abajo, llenos del Espíritu Santo y guiados por Él en todo momento, vamos a comprender que hay circunstancias específicas en las que Dios nos habla. Como decía Luz el primer día,
cuando ella ganó esta beca que había orado, Dios lo sabía, Dios sabía su petición, pero Dios usó esa circunstancia para decirle a Luz, Luz, tengo en mis manos tus estudios. Yo voy a sostenerte. Lo hizo a través de una circunstancia. El Señor habla a través de los dones espirituales. Voy a dar solamente un ejemplo, porque los dones espirituales, por ejemplo, el servicio, son una forma en la que Dios habla tremendamente en nuestras vidas. Por eso es que es importante comprender que toda la obra de Jesucristo en la tierra se trató de servir a otros, de entregar lo que Él tenía para que tú estés bien, de entregar lo que Él tenía, su vida incluso, para que tú seas salvo y seas sano. Entonces, el Señor habla a través de los dones espirituales. Tú puedes hablar a una persona con el simple hecho de decirle, hey, te traje un desayuno. Hice esto por ti. Te mandé un WhatsApp porque me preocupé. Te quiero llamar. Eso es servicio, los unos a los otros, amarnos. Y así también con todos los dones espirituales. El Señor, voy a saltarme al 6 y al 7, que los quiero explicar un poco más juntos. Es algo que de repente entre ángeles, visiones y sueños no es algo tan común para nosotros comprenderlo. Pero si vemos a lo largo de la palabra de Dios, el Señor ha hablado a través de ángeles, visiones y sueños. Recordamos un suceso, los ángeles, cuando el ángel se presenta a María y le dice, yo perdón que a veces parafraseo las cosas, le dice, hey, vas a tener un hijo. Y María ahí, ok. Cuando nosotros lo leemos, claro, lo sabemos de memoria, las obras de Navidad, pero imagínate un ángel revelándose a María diciéndole eso. Su fe tenía que estar intacta, porque Dios estaba hablando de manera muy potente a su vida. Así también visiones y sueños. Recordamos cómo habló Dios a José mediante sueños, cómo mediante sueños le dijo cómo iban a ser las cosas en esa nación. Y mediante sueños habló su vida para que tuviese un propósito, o sea, dirigir una nación entera y salvar muchas vidas del hambre a través de sueños. Entonces es algo que nosotros no debemos dejarlo de lado. Dios sí habla, sigue siendo milagroso, Él sigue haciendo esta obra sobrenatural en nuestras vidas. Bueno, y me retrocedo al cuarto punto, que es familia y amigos. El Señor habla a través de nuestros amigos, a través de quienes nos rodean. Por eso es tan importante que nosotros podamos disfrutar y saber elegir quienes nos van a rodear. Porque Dios nos va a hablar mediante las personas que están cerca. Yo creo que uno de los ejemplos más claros es cuando decimos ya. Voy a hacer un ejemplo claro para todos. Ya, me voy a casar con Pedrito. Y me voy a casar con Pedrito y me voy a casar porque yo lo quiero, lo amo, doy mi vida por él me regala flores, me da bombones, hace todo por mí, me voy a casar con él y ya lo decidí porque el Señor me lo dijo. Y ahí llega tu mamá, ahí llega tu pastor, ahí llega tu hermano, ahí llega Pastor Jairo con sus jóvenes, ¿cierto? Espera un poco, hermano. Amiga, ten cuidado, no considero que sea el momento, no considero que sea el tiempo. Y de repente nosotros en el amor estamos cegados. Por eso que es tan importante que tengamos en cuenta que Dios te va a hablar mediante personas. Todo esto recordando con la guía del Espíritu Santo. No con el simple hecho de yo querer decirte que el Señor me dijo que nos vamos a casar, ¿cierto? Todo mediante el Espíritu Santo. Por eso es importante que mantengamos conexión en un mismo espíritu con nuestros hermanos. Por eso que no encajamos en lugares o no encajamos con personas que no tienen este espíritu. Porque Dios quiere hablarte en todo momento. Y hay lugares donde Él no te va a poder hablar porque estás en medio de tinieblas. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y en quinto lugar, que es un poco más polémica, por eso la quise nombrar al final, que es la voz interna. En la actualidad, la voz interna es como tu interior, ¿cierto? Tu intuición, tu sexto sentido. En la psicología también se da mucho y lo relaciono porque es algo que de repente
choca con la verdad que nosotros creímos, pero esta voz interna se refiere al espíritu. El espíritu de Dios quebranta tu espíritu, habla a tu espíritu. Y en ese sentido es cuando tú, en tu voz interna, que el manual lo menciona así, que está traducido también, está hablando que en tu interior tú sabes cuando Dios te está hablando. Tú lo sabes y te das cuenta, mediante la guía del Espíritu Santo. Entonces, estas son 7 circunstancias o 7 maneras en las que podemos ver que Dios nos está hablando. Ahora bien, ¿qué nos va a decir Dios en todo momento? Independiente de las circunstancias, independiente de la manera, ¿cierto? De la palabra, de que si es un pastor, si es nuestro líder de jóvenes, si es nuestro compañero de universidad, si es alguien de GBU, ¿cierto? Dios en todo momento te va a decir estas cosas. Eres su hijo, eres aceptado, estamos seguros en Él y somos importantes. Todo lo que Dios te diga va a tener esto de base. Jamás Dios te va a decir algo a ti diciéndote, no, sabes que no vas a ser capaz. No te vayas de misiones porque yo no te quiero en realidad para el avance de mi reino. No eres tan inteligente. No, todo lo que Dios quiere decirte tiene esto a la base. Y por eso que Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio, como decíamos, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La voz de Dios siempre debe recordarte que eres su hijo, que eres aceptado, que estás seguro en Él y que eres importante. Si tú no estás escuchando esto, es porque estás escuchando otras voces. Y creo que en mi experiencia, por mucho tiempo viví un cristianismo muy emocional de lo que yo sentía con el Señor. Entonces, lógicamente, el lunes yo me sentía tremendamente amada y aceptada, pero posiblemente el miércoles me sentía que nadie me quería, nadie me aceptaba, era la persona más horrenda del mundo. Pero cuando vemos que la palabra de Dios y la voz de Dios te dice, no, todo lo que yo te diga y todo lo que proviene de mí es recordarte de que tú eres mi hija, de que tú, Damaris, de que tú, Ilse, eres mi hija y eres aceptada y eres amada y eres importante. Todo aquello que no tenga que ver con eso, no soy yo. No soy yo. Y es por eso que día a día, chicos, tenemos que escuchar la voz de Dios, porque somos expertos en nuestra naturaleza pecaminosa y en nuestra carne en escuchar mentiras del enemigo, que si ustedes ven, son todo lo contrario. ¿Serás suficientemente puro, santo para ser hijo de Dios? ¿Será que realmente Dios te acepta si mira todo lo que haces? Mira si ni siquiera lees la Biblia. ¿Realmente vas a estar seguro en Él? Porque yo puedo permitir cualquier cosa, sobre todo a quienes sufrimos en ocasiones de ansiedad. ¿Seguro que estás seguro en Él o será que te va a ir mal? ¿Será que alguien te puede hacer algo? ¿Será que si vas a disertar en la iglesia te va a dar, o sea, si vas a disertar en la U te va a dar una crisis de pánico? ¿No será? El enemigo pone mentiras que van en contra de estos puntos. Por eso es que es tan importante que mediante el Espíritu de Dios podamos entender que esta es la única verdad y esta es la voz de Dios en nosotros. Y finalmente aparecen unas preguntitas que si ustedes quieren anotarla, igual creo que están en el manual si es que la Luz quiere enviarlo o lo envió. Primero, aquí quiero que ustedes piensen en algo en que ustedes están queriendo escuchar la voz de Dios en algún área de su vida. Y quiero que vayan pensando en estas preguntas para luego ya culminar. Primero, lo que creo que Dios me está diciendo, ¿está de acuerdo con las Escrituras? ¿Está realmente acorde a lo que la palabra de Dios dice de Génesis a Apocalipsis? En segundo lugar, ¿está de acuerdo con el carácter de Dios? ¿Con el carácter de Cristo? ¿Con lo que Jesús hizo acá? ¿O está más bien de acuerdo con mi carácter o con el carácter del mundo? ¿Le hace a usted contristarse? Yo creo que todos quienes hemos vivido la escuela de oración externo acá, el pastor Luis tiene una frase que yo creo que él ha dicho en todo momento, que dice, lo que el Espíritu de Dios revela, el Espíritu de Dios sana, punto. Es decir, lo que el Espíritu de Dios y lo que la voz de Dios te está diciendo no te va a hacer ponerte triste, te va a dar paz. Lo que tú quieres oír de Dios o la situación en la que estás atravesando te debe dar paz,
porque Dios es un Dios de paz. En cuarto lugar, ¿exalta el nombre de Cristo o exalta el mío? Me voy a... Todos los ejemplos que doy de verdad no son criticando nada. Ya, Dios me llamó a Hawái a misiones, a hablar. Voy a Hawái a hacer misiones porque el nombre de Cristo va a ser exaltado y voy a permitir que su voz y su espíritu sea llenando la vida de cada uno de los hawaianos, parece que se dice así. O voy porque quiero mis vacaciones y quiero que me entre dinero, ¿cierto? Para pasarlo bien. Es un ejemplo súper extremo, pero para que se logre comprender. La voz de Dios siempre va a exaltar su nombre. Él va a ser glorificado a través de nuestra vida. En quinto lugar, confirma Dios lo que me está diciendo a través de diferentes maneras. Y aquí volvemos al ejemplo, estoy en un noviazgo, me quiero casar. ¿Confirma esto a través de diferentes circunstancias? ¿Las cosas se están dando en tu vida? ¿Estás teniendo el sustento económico en tu vida? ¿Tus padres están de acuerdo? ¿Tus padres están involucrados en tu noviazgo? ¿Saben la verdad de tu noviazgo? ¿Tu noviazgo está expuesto a la luz de Cristo? ¿Tus hermanos también apoyan esto? Lógicamente no queriendo, ¿cierto?, ser agradados por todos, sino que escuchando la voz de Dios a través de las circunstancias, a través de nuestras familias, a través de los dones espirituales y del propósito. Y en sexto y séptimo lugar es, ¿produce fe o produce temor? Y en séptimo, que para mí es lo más importante, lo que Dios me está diciendo que haga, o que sí, que haga, ¿avanza el reino de Cristo o se queda estancado? El gran propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que otras personas, compañeros nuestros, familiares, conozcan al Señor y lo reciban en su corazón para que estén junto a nosotros en la eternidad. Para finalizar, yo puse una pequeña oración acá que yo hice en uno de los momentos, yo creo, más difíciles de mi vida. Yo pensé, sinceramente, que yo vivía como una burbuja. Bueno, yo soy hija de pastor, aprovecho de contar un poco. Y como hija de pastor, en ocasiones cuesta discernir cuando tú eres hijo de Dios o cuando tú estás viviendo como un hijo de Dios o como un cristiano. Pero cuando yo logré darme cuenta que yo estaba comportándome como una cristiana de mi cuerpo hacia afuera, pero todo lo que había en mi interior eran otras voces y no la llenura del Espíritu Santo a través de la voz de Cristo, recuerdo que en un momento muy difícil de mi vida, de mucha decepción, donde me sentí muy en el suelo, yo creo que todos hemos sentido eso. Yo solamente le dije, Padre, y se lo dije así porque yo lo recuerdo hasta el día de hoy, y de hecho la escribí. Le dije, Padre, quiero estar cada día más cerca de ti para conocerte como tú me conoces. Porque Él te conoce, Él me conoce. Pero nosotros, para poder escuchar su voz, tenemos que conocerle mediante su palabra. Quiero silenciar todas las voces, y acá le puse emociones. Bárbara, eres fea, nadie te quiere, te van a hacer daño. Ideologías del mundo, imagínense, la psicología. ¿Cómo vas a permitir esto? Si tú tienes que ayudarte, tú tienes que ser capaz por ti misma, la felicidad, el amor propio, con todo, el feminismo, que es algo que está tan fuerte en la psicología. Y mentiras del enemigo. Aquí estás, aquí está. ¿Te hicieron pebre? ¿Te hiciste pebre? Porque obvio, porque lo hiciste, porque quisiste, porque eres pecadora, porque Dios no te va a aceptar así. Mentiras. Yo creo que cada uno tiene sus propias mentiras que escucha o voces que escucha. Y le dije finalmente, para oír solo la tuya. Y a eso es lo que yo me refiero con que hoy día este tiempo es de ustedes, porque creo que es importante que cada uno de nosotros podamos identificar qué voces estamos escuchando en las circunstancias de nuestra vida ahora y qué voces hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Porque hay voces que están ahí desde que nosotros somos muy pequeños.
o desde la adolescencia, desde el bullying, desde enfermedades, desde la ansiedad, desde la depresión. Por eso yo te invito a que este día puedas hablar tú con el Señor. Yo no te puedo decir, di esta misma oración, porque posiblemente no lo sientas así. Pero yo te invito a que puedas tener un momento, este es tu momento para oír la voz de Dios y para pensar y entregar a Dios las voces que tú has estado escuchando, para despojarte de aquello y escuchar la voz de Dios, que es la principal herramienta que nosotros tenemos para enfrentar nuestra vida. Por eso te invito ahora a que tú puedas orar. Yo no voy a dirigir la oración porque siento que es tu oración, es tu momento con el Señor. Tal como dijo el pastor, si ustedes no quieren tener su cámara prendida, no la tengan. Si quieren, genial, porque así podemos edificarnos entre todos. Pero preséntate delante del Señor en oración. Dile, Señor, esta es mi voz, la voz más fuerte resonando en mi oído, que no soy capaz, que no voy a ser capaz de terminar esta carrera, que me está yendo muy mal, que no voy a ser una buena profesional, que no me voy a casar nunca, que nadie me va a querer, que no voy a ser capaz, que voy a seguir sufriendo. Yo te invito a eso, que puedas identificar cuál es la voz que más fuerte está resonando en tu vida, para entregarse al Señor y decir, Señor, desde hoy en adelante subo el volumen de tu voz en todo momento, desde que me levanto hasta que me acuesto. Así que te invito a orar